Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Llevo 9 años vendiendo en tianguis y mercados rodantes, y si hay algo que este trabajo te enseña, es que uno se acostumbra a todo. Al frío de las 4 de la mañana cuando hay que llegar a apartar lugar, al calor de mediodía cuando la lona no alcanza a dar suficiente sombra, a cargar y descargar la camioneta 3 veces por semana, a los compañeros de puesto que se vuelven más familia que la familia de sangre porque uno pasa más horas con ellos que con cualquier otra persona. Me acostumbré a todo eso. Lo que nunca me esperaba era acostumbrarme a lo que voy a contar. Pero aquí estoy, acostumbrado. O algo parecido a eso. Me llamo Carmelo Ibáñez, 46 años. Vendo ropa de segunda en los tianguis de la zona oriente de Guadalajara. Miércoles en Tlaquepaque, viernes en Tonalá, domingos en el tianguis grande de la colonia Oblatos. 3 días de venta, 3 días de preparación y surtido, un día de descanso, que generalmente no es descanso, sino resolver lo que se fue acumulando en la semana. Mi esposa me ayuda los domingos, que es el día fuerte. Entre semana voy solo. La mercancía la consigo en pacas. Esas pacas de ropa que vienen de Estados Unidos, de donaciones y ropa usada de allá que acá se vende al menudeo. Compro la paca, la abro, la clasifico, la precio, la pongo en mi puesto. Sistema que llevo 9 años perfeccionando. Ya sé qué pacas tienen buena ropa y cuáles son basura. Ya sé qué proveedor es confiable y cuál te manda ropa que huele a humedad y manchas que no salen. Ya sé qué piezas se venden en Tlaquepaque y cuáles van mejor en Oblatos. Conocimiento que vale más que cualquier estudio de mercado. El problema empezó con una paca específica que compré hace 2 años a un proveedor nuevo, que me había recomendado un compañero del tianguis. Precio bueno. Mercancía de buena procedencia según el proveedor. Ropa de temporada que me iba a venir bien para las fechas que se acercaban. La compré sin sospechar nada. La llevé a mi bodega, que es un cuarto en mi casa donde clasifico todo. La abrí el martes en la noche para tener todo listo para el miércoles. La ropa era buena, mejor de lo esperado. Chamarras, suéteres, ropa de marca, cosas que en el tianguis se venden rápido. La fui clasificando, doblando, poniendo precio, 2 horas de trabajo, y al fondo de la paca, envuelto en una bolsa de plástico aparte como si alguien lo hubiera empacado así a propósito, encontré el suéter de hombre. Talla grande, azul marino con un detalle rojo en el cuello, de buena calidad, grueso, sin agujeros ni manchas visibles. Exactamente el tipo de prenda que se vende bien. Lo saqué de la bolsa, lo revisé por todos lados. Perfecto estado. Lo puse a un lado con las piezas buenas y seguí clasificando. Esa noche mientras dormía, soñé con un cuarto que no conocía. Cuarto pequeño con paredes blancas. Una silla, una ventana sin cortinas por donde entraba luz de día, y en la silla, un hombre sentado, de espaldas a mí, con el suéter azul marino puesto, el suéter que había encontrado en la paca, el mismo, exacto, con el detalle rojo en el cuello visible desde atrás. El hombre no se movía, solo estaba sentado en esa silla en ese cuarto vacío. No fue sueño de los que asustan en el momento. Fue sueño de los que uno recuerda al despertar con una sensación rara que no sabe nombrar bien. Me levanté, hice mis cosas, cargué la camioneta. En el tianguis del miércoles vendí bien. El suéter azul marino lo puse en el colgador con las piezas de precio medio. Nadie lo compró ese día, lo guardé de regreso. El miércoles siguiente, soñé otra vez con el mismo cuarto, las mismas paredes blancas, la misma silla, la misma ventana. Pero el hombre ya no estaba de espaldas. Estaba de lado, perfil. No alcancé a ver la cara completa, pero vi que era un hombre mayor, pelo blanco, manos grandes de trabajador, y el suéter azul marino puesto. Siempre el suéter. Desperté con esa sensación otra vez, más fuerte esta vez. Le conté a mi esposa el sueño. Me dijo que era el estrés del trabajo, que soñaba con la mercancía porque pensaba demasiado en el negocio. Razonable. Me lo creí. Seguí. El suéter seguía sin venderse. No era que no lo viera la gente. Lo
Lo tocaban, lo revisaban, pero nadie lo compraba. En 9 años de tianguis uno aprende que hay piezas que se quedan, no por defecto sino por algo que uno no sabe explicar. El suéter era de esas piezas. Semana tras semana en el colgador. Semana tras semana de regreso a la bodega. Al mes de tenerlo empecé a notar algo más. La bodega olía diferente cuando el suéter estaba ahí. No a ropa sucia ni a humedad. A algo más específico. A tabaco. No de cigarro barato sino de pipa. Ese olor particular de tabaco de pipa que uno reconoce, aunque no lo huela seguido porque es diferente al cigarro normal. Olor de señor mayor sentado en un sillón. Olor de casa de abuelo. Me metía a clasificar la ropa, y ese olor estaba ahí. Suave, presente, sin ser desagradable. Solo raro porque en mi bodega nadie fuma. La tercera semana le di la vuelta al suéter en el colgador. Lo puse con la parte de atrás al frente para ver si así llamaba más atención, que es un truco que uno usa con las piezas que no se venden. Ese miércoles en el tianguis un señor se interesó. Mayor, como de 70 años. Lo tomó del colgador, lo miró, lo volteó, lo puso frente a sí mismo calculando la talla, y de repente lo devolvió al colgador con un movimiento brusco, como si lo hubiera quemado. Me miró, cara rara. Sin decir nada se fue del puesto rápido. Lo llamé. ¿Está bien, señor? No contestó. Siguió caminando. Esa noche el sueño del cuarto regresó, pero diferente. El hombre ya no estaba sentado en la silla, estaba de pie junto a la ventana. Y esta vez sí lo vi de frente. Cara de hombre mayor, serio, no amenazante, solo serio, con el suéter azul marino puesto. Me miraba, directo, con una expresión que en el sueño sentí como de alguien que tiene algo que decir, y no sabe cómo empezar. Me desperté de golpe a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Le dije a mi esposa que me había vuelto el sueño. Esta vez sí me escuchó con más atención. Le conté todo. El suéter que no se vendía, el olor a tabaco de pipa en la bodega, el señor que lo había devuelto asustado, los sueños que iban progresando. Mi esposa me escuchó y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que sacara el suéter de la bodega, que no lo metiera a la casa, que lo dejara en la camioneta, o en cualquier lado menos adentro de donde dormíamos. Lo saqué esa noche. Lo metí a la camioneta envuelto en su bolsa de plástico. Dormí sin sueños. Al día siguiente, fui con don Ezequiel, que vende artesanías en el tianguis de Tonalá, y que es de Oaxaca, y que sabe de cosas que la mayoría de la gente del tianguis no sabe. Hombre callado, serio, que cuando habla, habla en serio. Le llevé el suéter. Lo puse en su mesa sin decirle nada. Lo miró. No lo tocó. Estuvo como 1 minuto mirándolo. ¿De dónde lo sacaste? De la paca, le dije. Le conté lo del proveedor nuevo, lo de la bolsa de plástico aparte, lo de los sueños, lo del olor. Don Ezequiel escuchó todo. Luego me preguntó una cosa. En el sueño el hombre tiene cara de estar enojado contigo. Pensé. No. Cara de querer decir algo. Don Ezequiel asintió. No es contigo, es con el suéter. ¿Cómo? Que lo que está en ese suéter no está enojado contigo. Está enojado de estar en el suéter, de estar en la paca, de haber llegado ahí. Silencio. ¿Y qué hago? Don Ezequiel lo pensó. ¿Tienes manera de saber de dónde vino esa paca exactamente? No el proveedor, el origen, la donación. No. Entonces no puedes regresarlo a donde era. Y lo donas. No lo vendes. Lo donas tú mismo a alguien que lo necesite, y se lo pones en la mano. No en una caja de ropa usada, en la mano de alguien que lo necesite de verdad. Y cuando se lo des le dices en voz baja que ya está bien, que ya puede irse. Lo miré. Eso funciona. Don Ezequiel me miró. Yo no vendo ropa, pero si fuera mío eso haría. El siguiente domingo en el tianguis de Oblatos, llegó un señor mayor buscando ropa de abrigo. Chamarra o suéter, me dijo. Algo para el frío de las noches porque dormía en la calle desde hacía 1 mes, y las noches se estaban poniendo frías. Lo miré. Miré el suéter azul marino que había traído envuelto en su bolsa de plástico sin saber bien por qué lo había traído. Lo saqué. Era su talla exacta.
Se lo di. Sin cobrar nada. Se lo puse en las manos. Y en voz baja, mientras él lo miraba sin entender por qué se lo regalaba, dije lo que don Ezequiel me había dicho que dijera. Que ya estaba bien. Que ya podía irse. El señor me dio las gracias, y se fue con su suéter puesto. Esa noche dormí sin sueños. La siguiente también. La bodega ya no huele a tabaco de pipa. El proveedor nuevo no le volví a comprar porque no sé de dónde vienen sus pacas y hay cosas que prefiero no saber. Y cada vez que abro una paca nueva y encuentro algo envuelto aparte, en su propia bolsa, separado del resto, lo reviso con más cuidado antes de ponerle precio, porque aprendí que la ropa de segunda carga historias. Casi siempre son historias normales de gente que creció, que cambió de talla, que se cansó de algo, pero a veces, muy de vez en cuando, la historia que carga una prenda no terminó bien, y esa prenda no necesita que la vendan, necesita que alguien la lleve al lugar correcto. Y en 9 años de tianguis, lo más importante que he aprendido no es qué pacas tienen buena ropa ni cómo poner los precios. Es a distinguir entre una prenda que se vende y una prenda que se entrega, porque no es lo mismo. Y el suéter azul marino me lo enseñó de la única manera en que esas cosas se aprenden, viviéndolo. Continuamos con la segunda historia. 12 años vendiendo en la calle te enseñan a leer a la gente mejor que cualquier psicólogo. Uno aprende a ver quién va a comprar antes de que se detenga, quién va a regatear aunque no quiera comprar, quién solo quiere platicar porque está solo, quién tiene prisa aunque camine despacio. Ese es el capital real del vendedor ambulante. No la mercancía ni el puesto ni el permiso. La lectura de la gente. Después de 12 años yo creía que lo había visto todo, que ya no había tipo de cliente que me sorprendiera. Me equivoqué una noche de martes en el centro de San Luis Potosí, cuando se me paró enfrente un señor que compró 3 pares de calcetines. Me pagó. Se fue caminando hacia la calle, y a los 10 pasos simplemente no estaba. Me llamo Ignacio Pedraza. Vendo calcetines, cinturones y billeteras en el centro de San Luis desde hace 12 años. Mismo punto, misma esquina. Lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Conozco esa esquina mejor que mi propia casa. Conozco las baldosas rotas, el poste con el foco que parpadea cuando llueve, la panadería de enfrente que cierra a las 8 y que cuando cierra me indica que ya falta 1 hora para recoger. 12 años de la misma esquina te dan eso. Una geografía íntima de un pedazo de ciudad que es tuyo aunque no sea tuyo. El señor llegó como a las 8:30. Ya casi cerrando. La calle con poco movimiento. La mayoría de los puestos recogiendo. Hombre de unos 50 años. Traje café. Un poco arrugado como de alguien que lleva todo el día puesto. Zapatos de vestir. Sin bolsas. Sin prisa. Sin el teléfono en la mano que es como camina el 90% de la gente hoy en día. Caminaba viendo los puestos con una calma que ya no es común. Como de otra época. Se paró frente a mi puesto. Miró los calcetines. ¿A cómo? 3%. Asintió. Los miró un momento más. Deme 3 pares negros. Los busqué. Los envolví en una bolsita. Me pagó con un billete de 100. Exacto. Que le vaya bien, le dije. Igualmente joven. Se dio vuelta. Empezó a caminar por la calle hacia el cruce con la avenida principal. Lo vi caminar. 10 pasos. 15. Y en el cruce de la esquina, con la luz del poste cayendo directo, simplemente no estaba, no dobló, no entró a ningún local, no se metió en ningún portal, estaba, y luego no estaba. Como si la calle se lo hubiera tragado entre un paso y el siguiente. Me quedé parado detrás de mi puesto con la vista fija en la esquina, esperando que reapareciera, que saliera de algún lado. Nada. La calle vacía en ese punto. El poste con su luz. La banqueta, sin el señor del traje café. Don Aurelio que vende dulces a 3 puestos de mí me vio la cara. ¿Qué te pasó? El señor que acaba de comprar. ¿Qué señor? El del traje café. ¿Lo viste? Don Aurelio me miró. No vi a nadie comprar ahorita. Compró 3 pares de calcetines negros. Pagó 100 pesos. Don Aurelio frunció el ceño. Nacho, yo llevo 10 minutos viéndote, y no vino nadie. Miré el billete de 100 en mi mano. Ahí estaba. Real. Pasé el dedo por él.
Normal. Aquí está el billete. Don Aurelio se levantó de su silla y vino a ver. Miró el billete. Me miró a mí. ¿Estás bien? Estoy bien. A veces al final del día, la cabeza. No me pasó nada de la cabeza. Lo vi. Me compró. Me pagó. Guardé el billete. Recogí el puesto. Me fui a mi casa. Esa noche revisé el billete otra vez. Normal en todo. En la mañana lo usé para desayunar. Lo aceptaron sin problema. Le conté a mi esposa. Me escuchó y dijo lo que dicen las esposas cuando uno cuenta cosas así. Que estaba cansado. Que 12 años en la calle cobran su precio. Que necesitaba vacaciones. Probablemente tenía razón en todo eso. Pero el billete estaba ahí. Y había salido de algún lado. La semana siguiente no pasó nada. Ni la siguiente. Lo fui guardando en el cajón mental de cosas sin explicación. Y seguí con mi vida, y mi esquina y mis calcetines. Hasta que 2 meses después, le conté a doña Esperanza que lleva 30 años vendiendo ropa interior en el mercado Hidalgo. Y que es de esas personas que saben todo lo que ha pasado en el comercio del centro de San Luis en las últimas décadas. La escucha de la gente del mercado, le decíamos. Todo le llegaba, todo lo guardaba, todo lo recordaba. Le describía al señor. Traje café, zapatos de vestir, 50 años, sin teléfono, caminando despacio. Doña Esperanza me escuchó con una expresión que fue cambiando mientras yo hablaba, no de incredulidad, de reconocimiento. ¿A qué hora fue? Como 8:30. Y desapareció en la esquina del cruce con Constitución. Ahí mero. Doña Esperanza se persignó, discreta, rápida, pero se persignó. ¿Lo conoce?, le pregunté. No lo conozco, pero me lo han descrito antes. ¿Quién? 3 vendedores de la zona, en diferentes años. Siempre igual. Señor de traje café. Solo, sin teléfono. Compra algo. Paga exacto. Desaparece en esa esquina. ¿Sabe quién es? Doña Esperanza acomodó la ropa de su puesto, un momento antes de contestar, cosa que hacía cuando pensaba cómo decir algo. Dicen que hace como 40 años en esa esquina había una mercería, de las de antes, con mostrador de madera y todo. El dueño era un señor solo, sin familia, que vivió toda su vida detrás de ese mostrador. Vendió ahí 40 años. Cuando murió no había a quien dejarle el negocio. Cerraron la mercería, pusieron otra cosa, luego otra. Ahorita hay una farmacia. ¿Y usted cree que ese señor? No sé lo que creo. Me cortó suave. Lo que sí sé es que los que dicen haberlo atendido siempre dicen lo mismo. Que paga exacto, que da las gracias, que se va caminando despacio, como alguien que no tiene prisa porque ya terminó todo, que solo viene a comprar, a hacer lo que hizo toda su vida. No supe qué decir. Doña Esperanza me miró. El billete era normal. Normal en todo. Entonces no hay de qué preocuparse. Los que hacen daño no pagan. Eso dijo. Los que hacen daño no pagan. Y se dio vuelta a atender a una cliente como si la conversación hubiera terminado. Porque para ella había terminado. 30 años en el mercado, te enseñan a cerrar ciertos temas con eficiencia. Sigo en mi esquina. Mismo punto, mismos calcetines, misma panadería que cierra a las 8 enfrente. El señor del traje café no ha vuelto que yo sepa. O si vuelve no me ha comprado a mí de nuevo. Pero hay algo que cambió desde esa noche. Cuando alguien llega a mi puesto al final del día, cuando ya estoy recogiendo, cuando la calle está casi vacía, y llega alguien que camina diferente, que no trae teléfono, que mira la mercancía con esa calma que ya no es común, me detengo. Lo atiendo bien. No me apuro. No le digo que ya estoy cerrando, porque aprendí lo que doña Esperanza sabe, desde hace 30 años, que en el comercio de la calle uno atiende a quien llega, sin preguntar demasiado, sin juzgar de dónde viene, porque el señor del traje café pagó exacto y dio las gracias, y eso es más de lo que hacen la mitad de los clientes vivos que pasan por mi puesto en un día normal. Vamos con la tercera historia. Soy Sandra Villanueva, tengo 37 años, y vendo tamales en la colonia Doctores de la Ciudad de México desde hace 8 años. Tamalera de madrugada, que es el mejor turno para los tamales, porque la gente que sale de antro y la gente que entra a trabajar temprano son los mejores clientes que existen.
Los de antro compran cantidad, los de trabajo compran rápido y no regatean. Entre los dos tipos me sostienen la semana. Mi puesto es una carretilla con una olla de vapor, que pesa lo que pesa, y que empujo yo sola desde que mi esposo se fue a trabajar al norte hace 3 años. No me quejo, el trabajo es mío, la clientela es mía, la receta es de mi mamá, y antes de mi abuela, y mientras la olla humee y los tamales estén buenos la gente llega sola. No necesito más que eso. La colonia Doctores de madrugada es su propio mundo, diferente al Doctores de día, que ya de por sí es intensa. De madrugada tiene sus propias reglas, su propia gente, sus propios horarios. Conozco a los trabajadores del hospital que salen del turno nocturno. Conozco a los taxistas que paran a las 3 a desayunar. Conozco a los borrachos buenos y a los borrachos malos, y sé distinguirlos desde que vienen caminando. 8 años en la misma esquina te dan ese radar, ese conocimiento del territorio que es más valioso que cualquier permiso o licencia. Los primeros 6 años sin nada que contar. Trabajo, ventas, temporadas buenas y temporadas flojas, el ciclo normal de cualquier negocio de calle. El 7º año fue cuando empezó lo que voy a contar. Empezó despacio. Tan despacio que los primeros meses ni me di cuenta que estaba empezando. Lo primero fue la clienta de los martes. Llegaba siempre entre la 1 y la 1:30 de la mañana. Mujer de como 40 y tantos. No llamativa, no rara, no nada particular. Ropa oscura siempre, bolsa de mano, zapatos de tacón bajo de los que usa la gente de oficina. Compraba 2 tamales de rajas y 1 de dulce, siempre los mismos. Pagaba con 20 pesos exactos que sacaba de la bolsa sin buscar, como si los tuviera listos desde antes. No platicaba, decía sus tamales, pagaba, agarraba su bolsita y se iba por la calle hacia el norte, martes tras martes, 4 meses seguidos. La misma mujer, la misma hora, los mismos tamales, los mismos 20 pesos exactos. En el negocio de la calle, los clientes fijos son oro. Uno no los cuestiona, los atiende bien y ya. Lo que empezó a llamarme la atención, como al 3er mes, fue el frío. Cuando la señora se acercaba al puesto la temperatura bajaba, no mucho, no de manera dramática. Solo ese cambio sutil que uno nota cuando alguien abre un refri cerca. Un fresco que llegaba con ella, y que se iba cuando ella se iba. Lo atribuí al clima. Octubre, noviembre. Las noches se ponen frescas en el DF. Normal, pero en diciembre, que es cuando más frío hace, noté que el frío que llegaba con la señora era diferente al frío del ambiente. El frío del ambiente es parejo, constante, uno se acostumbra. El frío que llegaba con ella era puntual. Llegaba cuando ella llegaba, y se iba cuando ella se iba, como si lo cargara encima. Una noche de martes de diciembre se me acabaron los tamales de rajas antes de que ella llegara. Era la 1:10. Me estaba preparando para cerrar cuando la vi venir por la banqueta. Me sentí mal porque era clienta fija, y no iba a tener su pedido. Cuando llegó le dije que se me habían acabado las rajas, pero que tenía de pollo y de dulce. La señora me miró, y en ese momento, con la luz del poste de la esquina dándole directo, noté algo que en 4 meses nunca había notado, porque siempre la atendía con la luz de mi olla de vapor, que es una luz cálida y difusa, que no ilumina bien las caras. La señora no tenía sombra, estaba parada frente a mi puesto con el poste, iluminándola de arriba, y la banqueta de concreto debajo completamente limpia, sin sombra. La luz del poste cae de cierto ángulo que proyecta sombras largas de todo lo que está debajo. De mi olla, de mi carretilla, mía cuando me muevo. De la señora, nada. Me paralicé. Ella me seguía mirando, esperando mi respuesta sobre los tamales. Traté de que mi cara no mostrara nada. Traté de actuar normal. Le doy de pollo, dije. La señora negó con la cabeza. Solo de rajas. Mañana miércoles vengo temprano y tengo. La señora me miró un momento más. Luego asintió. Se dio vuelta. Se fue caminando por la banqueta hacia el norte. Me quedé pegada a mi carretilla viendo cómo se alejaba. Revisé el piso debajo de mis propios pies. Mi sombra ahí, larga, proyectándose hacia el sur por el ángulo del poste. Normal. Luego miré la banqueta por donde había estado parada la señora. Limpia.
sin ninguna sombra, como si nadie hubiera estado parado ahí. Recogí rápido esa noche, más rápido de lo normal. Llegué a mi casa, y no le dije nada a mis hijos que estaban dormidos. Me acosté. No dormí bien. El martes siguiente no fui al puesto. Le dije a mis hijos que me había sentido mal. Era mentira, pero necesitaba un martes sin esa señora para pensar con calma. Pasé la semana racionalizando. La sombra pudo haber sido el ángulo de la luz. Pudo haber sido que yo estaba cansada y no vi bien. Pudo haber sido cualquier cosa que tuviera explicación normal. Me convencí lo suficiente para volver el siguiente martes. Llegó a la 1:15. Misma ropa oscura, misma bolsa, mismos 20 pesos listos. Buenas noches, le dije como si nada. Buenas. Me puse a servir sus tamales y de reojo, sin que pareciera que miraba, revisé la banqueta debajo de ella, sin sombra. Esta vez no había ángulo de luz ni cansancio que explicara nada. El poste en el mismo lugar de siempre, la banqueta iluminada, mi sombra proyectada hacia el sur como siempre. La de ella, nada. Le di sus tamales. Pagó. Se fue. Yo me quedé temblando detrás de mi carretilla con las manos metidas en las bolsas del delantal para que no se notara. Esa semana le conté a doña Refugio que vende atole 3 puestos más adelante en la misma calle y que lleva 25 años en la Doctores. Mujer que ha visto todo lo que puede verse en una colonia así en un cuarto de siglo. La escucha de la calle le llamamos. Todo le llegaba, todo procesaba, nada la sorprendía. Le describí a la señora, la ropa, la hora, los tamales de rajas, los 20 pesos exactos, y lo de la sombra. Doña Refugio no dijo nada mientras yo hablaba. Cuando terminé me preguntó por qué calle se iba. Le dije que hacia el norte. ¿Hasta dónde la ves? Pensé, hasta la mitad de la cuadra más o menos. Luego la pierdo de vista. Doña Refugio asintió. ¿Sabes qué hay al final de esa cuadra hacia el norte? No supe qué contestar. El hospital, me dijo. La entrada de urgencias del Hospital General. Silencio entre las dos. Y que hace 25 años que estoy en esta calle he visto pasar de todo. Gente que entra al hospital caminando y no sale. Gente que sale del hospital y no debería poder caminar y camina igual. Esta calle conecta cosas que no siempre están conectadas, de manera que uno entienda. ¿Crees que la señora? No terminé la pregunta. Doña Refugio tampoco terminó la respuesta. Lo que creo es que lleva meses comprándote tamales de rajas y pagando exacto, y no te ha hecho nada malo. Pausa. Los tamales que le das son buenos. Iguales que a todos. Entonces dale sus tamales cuando llegue. Y no le preguntes nada que no quieras que te conteste. Eso me dijo, y se dio vuelta a atender a un taxista que había parado. El siguiente martes llegó la señora a la 1:20. Saqué sus tamales sin esperar a que pidiera. Los envolví bien, los puse en la bolsita. Le pregunté si quería salsa verde o roja. Me miró. Primera vez que me hacía esa pregunta, y primera vez que nadie se la hacía a ella. Verde, dijo. Le puse salsa verde. Me dio sus 20 pesos, y antes de irse, por primera vez en meses de martes, dijo algo además de lo estrictamente necesario. Me dijo, están buenos sus tamales. 3 palabras de más. Nada extraordinario para cualquier cliente. Para mí en ese momento fueron las 3 palabras más raras y más normales que había escuchado en mi vida al mismo tiempo. Se fue hacia el norte. Yo me quedé con mis 20 pesos y mi olla de vapor, y el frío que se iba con ella disipándose en el aire de la madrugada. Sigue viniendo. Cada martes entre la 1 y la 1:30. 2 de rajas, 1 de dulce. 20 pesos exactos. Salsa verde desde aquella noche que le pregunté. No he vuelto a revisar su sombra, porque doña Refugio tiene razón en lo que me dijo, aunque no lo haya dicho con todas las palabras. Que hay preguntas que uno no hace si no quiere la respuesta. Que hay clientes a los que uno atiende bien y punto. Que en 8 años de tamalera de madrugada en la Doctores, uno aprende que la ciudad de noche tiene sus propias reglas, y que la regla más importante es esta: no preguntes de dónde viene el que te compra mientras pague bien y no te haga daño. Porque hay noches que si te pones a revisar de dónde viene tu clientela, te quedas sin clientela, y la renta no se paga sola.
Historia 4. Hay trabajos que uno elige, y hay trabajos que lo eligen a uno. Yo no elegí vender en la calle me eligió a mí en el peor momento de mi vida, y resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado, aunque tardé años en entenderlo así. Me llamo Esperanza Fuentes, tengo 53 años, y vendo flores en la entrada del Panteón Municipal de Morelia desde hace 11 años. No siempre vendí flores, antes trabajé 20 años en una maquiladora de ropa, hasta que la cerraron, y nos mandaron a todos a la calle con una liquidación que alcanzó para 3 meses de renta, y no mucho más. Tenía 42 años, 2 hijos ya grandes, y una habilidad para coser que en ese momento no servía para nada porque todas las maquiladoras de la zona habían cerrado o estaban cerrando. Mi esposo había muerto 4 años antes. Estaba sola con mis deudas, y mis ganas de no rendirme. Las flores llegaron por mi comadre Chayo, que vendía en ese panteón desde hacía tiempo, y que me dijo que se iba a jubilar, y que si quería su lugar era mío. No sabía nada de flores, no sabía arreglos ni ramos, ni cuáles eran las más baratas, ni las más caras, ni cómo conservarlas, ni nada. Chayo me enseñó todo en un mes. Luego se fue a Guadalajara con su hija, y me dejó el puesto, sus proveedores, y un consejo que al principio no entendí bien. Me dijo que vendiendo flores en la entrada de un panteón uno aprende cosas que no se aprenden en ningún otro lado, que tuviera paciencia, que dejara que el lugar me enseñara. Los primeros 2 años aprendí el negocio, los precios, las temporadas, qué flores se venden en noviembre y cuáles en mayo, cómo hacer un arreglo que se vea abundante aunque no lo sea tanto. Aprendí también a leer a la gente que llega a un panteón, que es gente diferente a cualquier otra clientela, que compran distinto, hablan distinto, cargan algo distinto encima que uno aprende a reconocer. El duelo fresco huele diferente al duelo antiguo. Eso lo aprendí sin que nadie me lo dijera. Lo fui notando solo con el tiempo. El tercer año fue cuando conocí a Don Fortino. Don Fortino llegó un martes de marzo a las 10 de la mañana. Hombre de como 80 años. Solo, caminando despacio con su bastón, bien peinado como los señores mayores que se arreglan aunque no tengan a dónde ir. Compró un ramo de cempasúchil aunque no era temporada. Le expliqué que el cempasúchil no se conseguía fácil en marzo, pero que tenía claveles amarillos que eran igual de bonitos. Los miró. Asintió. Compró 12 claveles amarillos y se metió al panteón. El martes siguiente llegó a la misma hora. Claveles amarillos otra vez. 12. Pagó y entró. Así todos los martes, durante 2 años, sin faltar uno solo. 12 claveles amarillos. La misma hora. El mismo paso lento con su bastón bien puesto. Eventualmente empezamos a platicar, mientras yo preparaba su ramo. Me contó que visitaba a su esposa, que se habían casado hacía 54 años, y que ella había muerto hacía 3, que los martes habían sido el día de ellos desde siempre, el día en que salían juntos, el día de su cita semanal que habían tenido desde novios, que no veía razón para cambiar eso solo porque ella estuviera del otro lado de la barda. Me cayó en el corazón ese hombre desde la primera vez que me lo contó. Pero lo que más me llegó fue algo que me dijo una mañana mientras esperaba su ramo. Me dijo que lo que más le gustaba de venir los martes no era solo visitar a su esposa, sino que yo siempre tenía sus flores listas, que yo era la primera persona que lo veía en el día, todos los martes, y que eso para él valía mucho. Que a su edad los días podían volverse muy silenciosos, y que ese rato en mi puesto mientras le preparaba su ramo, era un momento que esperaba con gusto. No supe qué contestar. Me quedé callada y seguí armando el ramo, y me tuve que voltear un momento con el pretexto de buscar algo porque se me habían llenado los ojos. Don Fortino siguió llegando sus martes. Yo empecé a tener sus 12 claveles amarillos listos para cuando llegara. Llegó a ser parte de mi martes, como el café de la mañana, o como abrir el puesto, algo que uno espera sin darse cuenta de que lo espera. Un martes de noviembre, ya en el 4.º año de conocerlo, no llegó. Pensé que se había sentado mal. A su edad cualquier cosa podía retrasarlo. El siguiente martes tampoco llegó, ni el siguiente. 3 martes seguidos sin Don Fortino. Me quedé con sus claveles amarillos sin vender esas semanas, porque no me daban ganas de vendérselos a alguien más, aunque suene ilógico.
Al cuarto martes apareció una mujer, como de 50 y tantos años. Se paró frente a mi puesto y me preguntó si yo era la señora de las flores. Le dije que sí. Me dijo que era la hija de don Fortino, que su papá había muerto hacía un mes. Tranquilo, en su casa, dormido. Que había dejado dicho que avisaran a la señora de los claveles amarillos del panteón. Me tuve que sentar. La hija de don Fortino me dijo que su papá le había hablado de mí muchas veces. Que decía que yo era su primera conversación de cada martes, y que eso lo hacía sentir menos solo. Que le había dejado un sobre para mí. Me lo extendió. Un sobre blanco con mi nombre escrito con letra de señor mayor que ya no tiene el pulso de antes pero que cuida la letra igual. Lo abrí. Adentro una tarjeta pequeña y dos cosas más. La tarjeta decía lo siguiente con esa letra cuidadosa. Esperanza. Usted me dio 11 meses de martes con significado. No sabe lo que eso vale cuando uno ya tiene pocos martes por delante. Gracias por tener mis flores listas. Su amigo Fortino. Las dos cosas que venían con la tarjeta eran una estampita de la Virgen de Guadalupe, gastada de tanto cargarla, y un billete de 200 pesos doblado en 4. Ese billete me lo quedé guardado y todavía lo tengo. No lo he gastado. Está en mi cartera desde ese día. No sé exactamente por qué no lo gasto. Creo que mientras esté ahí don Fortino sigue siendo de alguna manera cliente mío, y yo sigo siendo la señora que le tenía sus flores listas los martes. Le dije a la hija que su papá había sido el mejor cliente que había tenido en 11 años de puesto. No era exageración, era la verdad. Ella me miró con esa expresión de hijos que escuchan cosas de sus padres que no sabían, y que duelen y consuelan al mismo tiempo. Me dio un abrazo que no esperaba. Nos quedamos así un momento. Dos mujeres que se acababan de conocer llorando en la entrada de un panteón en Morelia, lo cual en otro contexto sonaría triste, pero que en ese momento se sintió exactamente como lo que era. Dos personas que habían querido al mismo Señor de maneras diferentes. Desde que murió don Fortino reservo los martes a las 10 de la mañana. No tengo a nadie a quien darle ese horario. Si llega un cliente a esa hora lo atiendo normal, pero en mi cabeza ese rato es de don Fortino. Y los claveles amarillos los tengo siempre aunque no sean temporada. Le digo a mi proveedor que los consiga como pueda, porque los necesito disponibles. A veces me pregunta para quién son, si vendo más rosas y crisantemos que claveles. Le digo que para un cliente fijo. No me ha vuelto a aparecer. No he visto ninguna figura, no he escuchado nada, no ha pasado nada de lo que normalmente se cuenta en estas historias. Nada sobrenatural ni extraordinario, solo la ausencia de un señor mayor que llegaba los martes con su bastón y su pelo bien peinado a comprar 12 claveles amarillos para su esposa muerta. Pero hay algo que me pasa, y que no le he contado a nadie hasta ahora. Los martes a las 10 de la mañana, cuando abro el puesto, y saco los claveles amarillos, y los pongo en el balde con agua, el olor de esas flores es diferente. No diferente de manera que yo pueda explicar químicamente ni botánicamente, solo diferente, más intenso, más presente, como cuando alguien que uno quiere entra a un cuarto, y el aire cambia, aunque todavía no lo haya visto. Dura como 10 minutos. Luego vuelve a ser el olor normal de los claveles. No sé si es don Fortino. No sé si es mi cabeza que con 11 años en la entrada de un panteón ha aprendido a encontrar consuelo donde puede. No me importa saber la diferencia. Lo que sí sé es que los martes a las 10 de la mañana saco mis claveles amarillos y respiro hondo. Y digo en voz baja buenos días don Fortino. Y me pongo a trabajar. Y el día se siente menos silencioso. Y eso, en este trabajo que me enseñó que la muerte y la vida son más vecinas de lo que uno cree, es suficiente. Mi comadre Chayo tenía razón. Vendiendo flores en la entrada de un panteón, uno aprende cosas que no se aprenden en ningún otro lado. Aprendí a leer el duelo. Aprendí que las flores no son para los muertos, sino para los vivos que los extrañan. Aprendí que hay personas que con solo ser constantes y tener listas las flores correctas le dan significado a los días de alguien, y aprendí que a veces el cliente más importante que uno tiene no es el que más compra, sino el que llega puntual todos los martes con su bastón y su pelo bien peinado, y sus 2 palabras de buenos días, que valen más que cualquier propina. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy.
Nos vemos pronto.